Hola chicos, bienvenidos a esta clase virtual, a esta sesión de trabajo, que es una sesión destinada para los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Pedagógicas, modalidad ejecutiva, alumnos del quinto cuatrimestre, para desarrollar la unidad de aprendizaje, teorías y tendencias educativas contemporáneas. En esta ocasión el tema del que vamos a hablar son, o más bien es el tema, temas transversales en el proceso educativo. Sabemos que el proceso educativo es un proceso que va a estar integrado por tres fases, que es la planificación, la aplicación y la evaluación. Estas tres fases van a formar en sí lo que es el proceso educativo. Y la finalidad última de este proceso educativo, pues, ¿qué va a ser? Lograr en nuestros alumnos el desarrollo de capacidades y competencias vinculadas y asociadas al desarrollo de aprendizajes esperados estipulados por los diferentes planes y programas de estudios vigentes para las diferentes modalidades y niveles educativos que forman parte del sistema educativo mexicano. Partiremos este tema con comprender o entender qué es un tema transversal. Los temas transversales se van a definir como aquel conjunto de contenidos de enseñanza en los que están asociados problemáticas o retos sociales ligados a los contextos que mueven y que son propios de la actualidad, que son propios del momento en el que estamos viviendo, que forman parte de las actividades o que forman parte de las diferentes áreas del conocimiento. Así, un tema transversal pues va a ser aquel tema que va a estar planteado a partir de situaciones problemáticas que están afectando directamente a nuestra sociedad, que a partir de un proyecto de país se ha identificado cuáles son los temas que vamos nosotros a poder incorporar de manera directa con los diferentes temas o con los diferentes aprendizajes esperados. Es decir, yo tengo mi programa de estudios, tengo ciertos temas, ciertos contenidos, ciertos aprendizajes esperados, y lo que me va a hacer es que yo identifiqué dentro de la sociedad un problema, vamos a decir contaminación, vamos a decir violencia, vamos a decir educación multicultural o educación para la paz. Ese es un problema, algo que necesitamos como sociedad. Entonces, lo que hace ese tema transversal es atravesar mi currículum, atravesar mi programa de estudios, para que yo pueda vincular lo que me está dando la Secretaría de Educación con una necesidad social. Entonces, cuando yo atravieso ese programa de estudios, lo que hago es que con esa necesidad yo puedo incorporar a cualquier tema, a cualquier aprendizaje esperado, ese tema o ese contenido transversal. Los temas transversales van a ser los problemas a los que de manera sistemática y sostenida intentamos dar una respuesta a partir del conocimiento, de la reflexión y del compromiso de los maestros y de los alumnos. Pero ¿cuál es la importancia de los temas transversales o de los contenidos transversales? Primero, integran la realidad que queremos mejorar nosotros desde el campo y desde la área en la que nosotros estamos desempeñándonos como docentes. Segundo, permiten acercar a la comunidad educativa a un conocimiento integrador, a un conocimiento crítico y reflexivo, es decir, a un aprendizaje situado, que a partir de lo que yo estoy trabajando con mi alumno, él pueda comprender lo que está pasando en el entorno donde él se está moviendo. Tercero, generar conocimientos o aprendizajes significativos, es decir, que él pueda establecer una relación significativa entre los conocimientos previos, que es lo que le está dando su contexto, y lo que yo le estoy dando en el aula. Cuando los juntamos, el alumno piensa y reflexiona cuál es la importancia de ese contenido que yo estoy desarrollando en el aula, porque le va a servir, le va a ayudar a comprender lo que se está viviendo en su sociedad, en su contexto. Cuarto punto que establece la importancia de los temas transversales es que estos temas van a hacer posible la reflexión y la discusión colectiva a nivel de docentes y estudiantes sobre temas de la vida diaria,
temas que nos interesan y que nos competen a todos. También van a permitir el proceso de enseñanza y aprendizaje como un proceso que va a contribuir al desarrollo de una conciencia colectiva en torno a problemáticas y soluciones específicas que vamos a dar nosotros desde nuestra comunidad educativa y que va a tener una proyección social para entender y comprender todos esos problemas que nosotros estamos identificando en nuestro contexto. Y también nos van a ayudar a ejercitar lo que es la educación cotidiana en valores. Después de haber hecho un análisis, después de que hemos identificado cuáles son esas necesidades que se están moviendo o cuáles son esas problemáticas que requerimos de manera importante, de manera urgente en nuestra sociedad, se han identificado diferentes temas transversales, entre los cuales destacan la educación no sexista, la educación para la salud, educación multicultural, educación ambiental, educación en valores y educación para la paz. Bien, todos estos temas que les acabo de mencionar son temas importantes y relevantes y que son de urgencia que nosotros los abordemos desde nuestro ámbito de trabajo, desde nuestro salón de clases, para que el alumno pueda comprender por qué se están viviendo esas dinámicas en la sociedad, por qué existe un deterioro del ambiente, por qué las relaciones entre o frente a la equidad del género están muy desvalorizadas, por qué tenemos un cuidado del ambiente muy malo, por qué no aprendemos a respetar las características pluri y multiculturales de las personas que forman parte de nuestro país. Para eso es que aparecen los temas transversales. Pero los temas transversales dentro de lo que es el programa de estudio, dentro de lo que es el currículum, pues ¿qué más? Nos va a decir que van a ser aquellos que se van a referir al para qué de la educación. No solo van a señalar los contenidos, sino que van a considerar cuáles van a ser las intenciones que se van a tener a partir del proceso educativo. Van a suponer una estrecha relación entre la escuela con el entorno y la realidad social, y van a tener presentes el conjunto, o van a estar presentes más bien en el proceso educativo. Nosotros debemos en nuestra aula promover que nuestros alumnos reflexionen sobre esos problemas que se están viviendo en su sociedad. Para ello, entonces, debemos de desplegar todas nuestras competencias docentes para diseñar situaciones de aprendizaje donde el niño o donde el adolescente sienta interés por lo que estamos enseñando en clase. Finalmente, el tema transversal pues va a ser una tarea educativa en todos sus aspectos, tanto en capacidades intelectuales, afectivas, de relación interpersonal, de inserción y actuación social. La transversalidad va a surgir como una necesidad de la escuela por abrir espacios para la enseñanza y el abordaje de las problemáticas sociales, y que van a ser problemáticas significativas y que además se van a establecer en los planes de estudio como principios pedagógicos. Sin más ni más, arrancamos con el análisis de estos temas transversales. Mi primer tema transversal es educación no sexista. La educación no sexista es aquella en la que existe una clara y rígida división entre lo que se espera de los hombres y de las mujeres de acuerdo a las generalizaciones o estereotipos presentes en una sociedad o cultura determinada, es decir, una educación basada en los estereotipos de género. ¿A qué me invita esto? Pues a reflexionar, por ejemplo, ¿por qué vemos mal que un niño utilice una playera color rosa? ¿O por qué en una guardería, por qué en los niveles de educación inicial vemos mal que un niño quiera jugar con una muñeca, mientras que una niña de su misma edad quiera jugar con un carrito? Justo a esto se refiere lo que es la educación no sexista, que nosotros no formemos parte de esos estereotipos que la sociedad nos ha marcado o que ha estipulado para nosotros de acuerdo a nuestro género. Así pues, la educación sexista va a encontrar algunas dificultades. Entre esas dificultades es la cultura tan arraigada que tenemos todos los integrantes de la sociedad. Cultura arraigada en la que hacen exclusivos, por ejemplo,
la ropa, el color de ropa, los juguetes, la decoración de los cuartos o de los salones. Todo ello forma parte de las dificultades para lograr una educación sexista, y sobre todo porque se empiezan a crear ciertas expectativas sobre lo que debe ser y debe hacer un niño o una niña. Nosotros no hemos nacido entonces ya educados, sino que nosotros debemos de educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, sobre en una educación no sexista, es decir, ya no promover esa distinción. Por ejemplo, nosotros en los grupos, ¿no? Que de este lado se sienten los hombres y de este lado las mujeres. Tache grande rojo. No debemos de promoverlo, debemos de promover un aula inclusiva, un aula donde puedan interactuar hombres y mujeres y donde todos formen parte de esa riqueza social en el aula. Es por eso que trabajamos con grupos heterogéneos, para que nosotros como docentes no seamos promotores de esa educación sexista, sino vamos a promover una educación no sexista. Bien, en cuanto a este tipo de educación, nos dice, ¿por qué nosotros debemos de promover la educación no sexista? ¿Por qué nosotros sí debemos de estar a favor de ella? Porque va a ser necesario eliminar la creencia de que las niñas son débiles y pasivas, y que solo los niños son fuertes y activos. Error, debemos de eliminar esa idea o esta concepción que tenemos tanto del hombre como de la mujer. También debemos de eliminar o quitar de nuestra mente que ciertos juguetes o ciertos juegos son específicamente para niños o para niñas. Todos podemos interactuar, y es por ello que en los juegos o en las actividades que nosotros hacemos en el aula debemos de evitar expresiones donde se fomente actividades o acciones específicas tanto para niñas como para niños, sino trabajar en una cuestión integral, en una cuestión donde todos puedan participar y puedan experimentar con los roles tanto de hombre como de mujer, porque estamos trabajando o estamos tratando de formar una sociedad incluyente. ¿Por qué debemos de promover una educación no sexista? Porque al igual que los hombres, las mujeres también hacen la historia y deben ser nombradas y reconocidas. Porque el total de personas que tenemos nosotros en el mundo, en nuestro país, el total de personas analfabetas, la mayoría sigue siendo mujeres. Entonces es por ello que debemos de romper ese estereotipo o esa idea que tenemos de que las mujeres siempre van a ser inferiores al hombre. Debemos de tener una actitud o debemos de desarrollar ese principio de equidad, de justicia social, para que realmente logremos una sociedad inclusiva o incluyente. Y también la debemos de promover porque las y los adolescentes tienen derecho a recibir una educación sexual y reproductiva. ¿Qué significa una educación no sexista? Significa educar a las personas para que sean decididas, seguras en sí mismas, abiertas y sensibles a las necesidades de los demás. Respetar las diferencias y aprender a vivirlas como factor de riqueza. No limitar las capacidades tanto de las niñas como de los niños. Desarrollar valores como la dignidad, la solidaridad, la equidad y la justicia social. Y por último, promover acciones positivas a favor de las niñas o de las mujeres. Entonces, aquí queda resumido de manera concreta qué es una educación no sexista y por qué la debemos de promover. Nuestro siguiente tema transversal es educación para la salud. La educación para la salud cobra vigencia como una estrategia o como un enfoque educativo a partir del desarrollo de la promoción de la salud. Y la promoción de la salud nosotros la empezamos a trabajar desde preescolar, cuando empezamos a desarrollar los campos formativos de exploración y comprensión del mundo natural y social, y después pasamos a educación primaria con las asignaturas de conocimiento del medio, de ciencias naturales, de ciencias énfasis en biología, que se abordan en el nivel de secundaria. Entonces desde allí nosotros empezamos a trabajar lo que es la educación para la salud.
desde la educación física, desde la formación cívica y ética, son materias que nos van a ayudar a que los alumnos empiecen a reflexionar y a comprender lo que está sucediendo en su entorno, y cómo ese entorno va a influir en el desarrollo o en el cuidado de mi salud. Así, la promoción de la salud pues ha cobrado mayor relevancia a partir de los diferentes encuentros internacionales de carácter regional, y uno de los más importantes es la primera conferencia de la promoción de la salud que se realizó en Ottawa en 1986. Nos dice que la educación para la salud va a ser un principio por el cual los individuos y los grupos de personas van a desarrollar aprendizajes o van a empezar a aprender de manera responsable en cuanto a la promoción y al mantenimiento y a la restauración de su salud. Es decir, que yo aprenda a desarrollar esas medidas o esas acciones que me van a ayudar a mejorar mi salud. Hablamos de una salud física, hablamos de una salud emocional, y todo ello va a formar parte de mi responsabilidad y justamente de esa educación para la salud. También nos dice que este tema transversal cobra enorme relevancia al permitir avanzar desde una mirada que va a ser una mirada estrictamente sanitaria, hacia una mirada integral, donde las personas van a empezar a desarrollar esa responsabilidad por cuidar su salud. Algo que vemos muy comúnmente en el nivel de educación secundaria es que los chicos y las chicas, por ejemplo, en el mes de diciembre, pues no cuidan su salud porque, por ejemplo, no van abrigados a la escuela, en la hora del refrigerio dejan de comer por comer comida chatarra, o hacen omisión de los alimentos, y eso es justamente cuando ellos no están siendo conscientes de esa educación para la salud. Y es aquí donde nosotros, desde la educación preescolar, debemos de empezar a promover esta educación para la salud, para que nosotros, en esta edad que estamos nosotros en el nivel superior, seamos conscientes y reflexionemos sobre ese cuidado de nuestra propia salud. Nadie más lo va a hacer. Es una responsabilidad que tenemos nosotros y para nosotros. Así entonces, en cuanto a lo que es la educación para la salud, nos dice que la salud va a quedar definida como el equilibrio interno y externo de personas con ente biopsicosocial, y va a ser una responsabilidad política. Por otro lado, el término de educación pues hace referencia al desarrollo integral mediante la formación del aprendizaje, que va a ser un aprendizaje activo y significativo. ¿Por qué activo? Porque es el alumno el propio responsable de desplegar esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes y esos valores que le van a permitir poder lograr esa educación o esa educación para la salud. Entonces, la educación para la salud requiere un autocuidado y una modificación de los factores que condicionan la salud. Para eso se toman en cuenta 3 enfoques que nosotros podemos desarrollar de manera cercana con nuestros temas en lo que son cualquiera de los niveles educativos. Esos enfoques van a ser un enfoque comunitario de promoción de la salud y un enfoque que va a ser un enfoque integral. Muchas veces nosotros nos quedamos pensando, reflexionando, que de lo que entendemos por educación para la salud puede ser un mito y puede ser una verdad. En esta tabla te muestro cuáles serían las mentiras y cuáles serían las verdades en torno a la educación ambiental. Mentira o mito, que se da una rama de la medicina. No es cierto, no es un ayudante del médico, tampoco va a ser una persona que va a cuidar enfermos o que va a poner inyecciones. Va más allá de entender estos mitos o de superar estos mitos para llegar y comprender y darle realmente ese significado a lo que es educación para la salud. Primero, va a ser una disciplina emergente. ¿Por qué emergente? Porque va a salir de las necesidades que realmente se están viviendo o se están teniendo en nuestra sociedad. Va a ser una profesión autónoma, va a ser una profesión en la que cada uno va a decidir cómo, cuándo y por qué cuidar su salud. Va a ser una disciplina o un área
que se va a encargar de cuidar a personas en situación de diversa salud y en su contexto. Va a educar para la salud y sobre todo que va a educar para la vida. ¿Por qué para la vida? Porque ese es un aprendizaje que no justamente lo vamos a desarrollar en una materia o en un aprendizaje esperado, sino que se debe de desarrollar en cualquiera de las materias que nosotros vemos, llámese matemáticas, geografía, formación cívica y ética, educación física e inglés. ¿Por qué? Porque es un tema prioritario. Debemos de aprender a cuidar nuestra salud y por eso es un tema transversal, porque va a atravesar cualquiera de las materias, cualquiera de los temas y cualquiera de los aprendizajes esperados que se manejan en los programas de estudio. Va a hacer una valoración de las necesidades y va a diagnosticar respuestas a situaciones de salud, va a gestionar servicios y va a evaluar resultados y sobre todo va a estar investigando de manera permanente cuáles son los principales factores que afectan a nuestra salud, la manera de cómo prevenirlos y de las acciones que nosotros podemos resolver o podemos implementar de manera inmediata para mejorar ese cuidado de la salud. Hasta acá entonces estamos desglosando lo que es el tema de educación para la salud y pasamos al tercer tema transversal, que es educación multicultural. ¿Qué es la educación multicultural? Bueno, pues nos dice que vamos a partir de la idea de que México pues es un país megadiverso y es un país megadiverso en el sentido de que tiene infinidad de comunidades, de culturas, de formas de pensar, de ideologías y entonces en donde quiera que nosotros estemos, en cualquier parte del país donde nosotros estemos, vamos a tener acceso y vamos a estar enfrente de diferentes culturas. Estas diferentes culturas, estos diferentes conocimientos, estos diferentes procesos cognitivos y comportamientos forman parte de lo que es la educación multicultural, que va a ser un proceso encaminado a lograr un desarrollo de los niveles de conciencia de los estudiantes, de las minorías, de sus padres y de la comunidad. Es decir, que en el país o en la educación multicultural, lo que nosotros queremos es que nuestros alumnos sean parte de esa cultura general y que las minorías también vayan evolucionando, vayan desarrollándose para que estén a la altura de las características pues que nos caracterizan como una sociedad que está en pleno desarrollo. Y entonces para lograr esto pues ¿qué necesitamos? Primero necesitamos cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras ideas. ¿Para qué? Para desarrollar estrategias de cobertura, de equidad y de justicia social destinadas para involucrar o interiorizar y poder promover interacciones con todos los sectores de la sociedad. La multiculturalidad tiene una estrecha relación con la interculturalidad, pero esta multiculturalidad o esta interculturalidad nos dice que no va a ser una educación basada va a ser una educación basada en el respeto, va a ser una educación inclusiva, va a ser una educación que atiende la diversidad, una educación para la igualdad de oportunidades y de recursos, y va a ser sobre todo una educación basada en la justicia y en la equidad. Por eso es necesario que nosotros desde el sistema educativo, desde nuestras aulas, desde donde nosotros estemos laborando como docentes, podamos desplegar ciertas actividades que promuevan el desarrollo de esta interculturalidad para lograr poblaciones o comunidades multiculturales. Pero ¿qué no es la interculturalidad? No es clasificar a determinados grupos como los otros, no es buscar recetas para solucionar problemas, ni diseñar programas educativos aislando a grupos específicos. Tampoco es evitar conflictos ni introducir en la misma clase a alumnos de diferentes orígenes, sino promover efectivamente relaciones positivas entre ellos. El hecho de que en nuestras aulas tengamos una gran cantidad de alumnos que nos hacen desplegar nuestras habilidades como docentes, me refiero a que tengamos alumnos, por ejemplo, con diferentes necesidades educativas especiales, con discapacidad, que hablen otra lengua, que sean también, ¿por qué no?, alumnos con VIH o SIDA,
ellos forman parte de la multiculturalidad y nosotros debemos de desarrollar ambientes de aprendizaje donde ellos se sientan seguros y donde nosotros y todos los miembros del grupo desarrollemos actitudes positivas hacia el respeto de la diversidad en el grupo, después en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y así ir creciendo de tal manera de que vayamos aumentando y vayamos configurando lo que son las sociedades inclusivas. Bien, nuestro siguiente tema, que es el tema 4, nuestro tema transversal, educación ambiental. La educación ambiental no es un campo de estudio, más bien es un proceso en el que se va a articular lo que es la enseñanza y el aprendizaje, por el medio del cual se hace consciente al individuo sobre la relación que él tiene con el medio en el que habita. La educación ambiental pues va a preparar al individuo de todas las edades, de todos los niveles, en la organización formal e informal, para que tomen conciencia y se interesen por el medio ambiente y sus problemas asociados y trabajen a favor en la solución de esos problemas y en la prevención de los nuevos que vayan a aparecer. Entonces, el principal objetivo o el principal propósito es que nosotros aprendamos a desarrollar habilidades para el cuidado del ambiente, para el cuidado del entorno en el que nosotros nos estamos moviendo. En ese sentido, los propósitos de la educación ambiental son integrar el tema ambiental como parte de la vida en la institución educativa, es decir, que aprendamos o que desarrollemos, por ejemplo, conferencias, pláticas, que hagamos cinedebates, que hagamos propagandas, o que desarrollemos diferentes prácticas sociales del lenguaje y prácticas sociales científicas vinculadas al cuidado del ambiente. Debemos también de promover la identificación de una comunidad educativa con los problemas ambientales del entorno, desarrollar procesos participativos a fin de que todos los alumnos, todos los miembros de la comunidad se esfuercen por estar comprendiendo y estar aprendiendo lo que significa el cuidado del ambiente. También debemos de estimular la formación de valores que promueven una eficiente solución de esos problemas, pero para que nosotros podamos lograr todos estos propósitos de la educación ambiental, debemos de considerar o debemos de establecer como un punto prioritario lo que son los principios de la educación ambiental, los cuales son 3. Nuestro primer principio es, la educación ambiental debe ser participativa, debe de tratar o debe de procurar integrar en el proceso a los alumnos, a los docentes, al personal administrativo, a todos los actores educativos, con la finalidad de que podamos desarrollar en conjunto ciertas estrategias para prevenir los problemas ambientales prioritarios. El segundo principio que nosotros vamos a manejar en lo que es la educación ambiental es que debe de ser, y como lo estamos trabajando, debe de ser un tema transversal. No debe de ser un tema exclusivo de la materia de ciencias, biología o de ciencias naturales o de conocimiento del medio, sino que podemos trabajarlo desde las diferentes áreas del conocimiento, porque justamente por eso es un tema transversal, porque se puede abordar desde cualquier materia, desde cualquier asignatura, desde cualquier campo formativo. Y por último, el último principio que rige a lo que es la educación ambiental es que esta debe de ser una educación diversificada, multicultural, multiétnica, multilingüe y contextualizada de acuerdo a los problemas ambientales cercanos y concretos a las instituciones educativas. Sabemos ahorita, en este tiempo en el que estamos viviendo, derivado de lo que es el calentamiento global, de todos esos cambios de temperatura, de los altos índices de dióxido de carbono en el ambiente, pues es justamente por ello que el alumno debe de reflexionar qué de sus acciones, qué de sus actos están contribuyendo a esos cambios y a ese deterioro del ambiente. Por ello es que la educación ambiental retoma muy de manera puntual la incorporación de estos temas de manera transversal en todas las asignaturas, porque es un tema urgente para que nosotros podamos tener y podamos estar manteniendo un planeta donde nosotros podamos gozar de los recursos naturales y de todas las maravillas que nos da nuestro contexto ambiental.
Así, el quinto tema que nosotros abordamos desde la cuestión transversal es la educación en valores. ¿Pero qué es la educación en valores? Pues va a ser aquella educación que se va a centrar en la transmisión y en la promoción de aquellos valores que van a facilitar la interacción y la convivencia entre las personas y entre el valor de lo que son los derechos de las personas, de los derechos humanos y de las garantías individuales. Por eso nos dice que la educación en valores debe de darse a nivel global. Es decir, que todos debemos de estar educados en valores. ¿Para qué? Para que todos aprendamos a vivir y a compartir contextos en los que vamos a congregar, en los que nos vamos a encontrar, y que todos debemos de desarrollar valores como la humildad, como la solidaridad, como la confianza, la alegría, el respeto, porque todo ello va a ser la base para una buena interacción, una buena comunicación y una buena socialización en el contexto en el que nos movemos. La educación en valores va a suscitar un gran interés social y educativo hasta el punto de que nosotros podamos desarrollar currículos escolares en todos los niveles educativos. Así que sencillamente este tipo de educación, que es la educación en valores, pues nos va a permitir establecer jerarquías entre las cosas, nos va a permitir desarrollar un objetivo que van a ser desarrollar nuevas formas de entender la vida, de construir historias personales y colectivas y de promover el respeto de los valores y de las opciones propias y la de los demás. ¿Por qué? Porque pues vivimos en una sociedad en donde tenemos que estar interactuando de manera constante, de manera permanente. ¿Cuáles van a ser las características de esta educación en valores? Las principales es pues que vamos a desarrollar una identidad colectiva. Primero, desde los 4 años empiezo a desarrollar mi identidad personal, mi identidad social cuando empiezo a relacionarme con las personas que se encuentran en el contexto más cercano, para llegar entonces a lo que es la identidad colectiva. También va a permitir desarrollar una visión global. ¿Por qué? Porque va a permitir o va a contribuir a profundizar en el conocimiento de los problemas mundiales. Es decir, vamos a ver de qué manera tal vez lo que está sucediendo en otro país, en nuestro continente o en nuestro mismo estado, en nuestro mismo país, cómo va a estar afectando el desarrollo y mi interacción con el contexto desde el código de valores que estoy manejando. Va a desarrollar habilidades sociales, va a desarrollar el pensamiento crítico, la toma de decisiones, a partir de que yo pueda hacer una aportación responsable, una aportación constructiva y una aportación de cooperación en la que yo, desde mi ámbito en el que yo me estoy moviendo, pueda colaborar en el desarrollo de una sociedad inclusiva que tenga como denominador un código de valores que manejemos y que van a facilitar la interacción social. En este punto, pues llegamos a cuáles serían los propósitos principales de esta educación en valores. Primero, pues desarrollar competencias del diálogo. El diálogo va a ser mi primera herramienta, mi primera y principal herramienta. ¿Para qué? Para resolver problemas, para participar democráticamente y para poder apoyar a otros en la capacidad de que tanto yo como ellos podamos defender la libertad y la justicia. También va a permitir formar actitudes de acción comprometida y responsable que permitan una participación activa de las personas en los proyectos familiares, en los proyectos escolares, en los proyectos comunitarios y profesionales que van a tener un bien común. Que mi bien común va a ser el desarrollo de esos valores y actitudes positivas para la socialización, la interacción y la comunicación. Bien, llegamos al tema número 5, que es el tema transversal número 5, que es educación para la paz. Vivimos sin lugar a dudas en una sociedad en la que la violencia cada vez va aumentando, va creciendo de manera sorprendente. Pero ¿qué necesitamos nosotros
para contrarrestar esos índices de violencia? Pues una educación para la paz. Una educación para la paz que va a definirse como ese proceso de adquisición de valores y de conocimientos, de actitudes, de habilidades y comportamientos necesarios para conseguir la paz, que va a ser necesaria para lograr la armonía, tanto en mi relación social con los demás como con el medio ambiente. Así, la educación para la paz va a ser un proceso de educación dinámico y continuo, basado en los conceptos de paz positiva, de no violencia y de perspectiva creativa de un conflicto. Pero de manera concreta, ¿qué entendemos por educación para la paz? Va a ser una metodología de educación transversal, es decir, que la vamos a poder abordar desde cualquier materia, no va a ser un tema que esté en un programa de estudios, sino que la vamos a atravesar y vamos a poderla abarcar desde cualquier perspectiva. Va a ser entonces una promoción de la convivencia social armónica. Va a ser una herramienta que me va a permitir resolver conflictos tanto personales como familiares, escolares y sociales. Pero ¿qué no es la educación para la paz? ¿Qué es lo que no debemos de entender como educación para la paz? Primero, que sea un contenido que se enseña como clase. No, porque por eso es un tema transversal. No va a ser una reunión social o fiesta para promover la socialización. No, tampoco va a ser eso. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a desarrollar valores y actitudes positivas en los que se manifieste la seguridad y donde se manifieste esa confianza en el entorno y en las personas que están en ese entorno. Y por último, no va a ser un evento para tomarse fotografías, para hacer signos de paz o para regalar cobijas. Bien, hasta acá terminamos lo que son los temas transversales en lo que es el proceso educativo. Espero que haya quedado claro lo que es un tema transversal y de esta manera es como concluimos. Se despide de ti tu tutor de unidad de aprendizaje, el maestro Edgar Cabrera Álvarez.